estamos en el IES Martínez Vargas en conexión con el laboratorio subterráneo de Canfranc, a 850 metros bajo una vía abandonada en el que trabajan actualmente 200 científicos en diversos campos, como puede ser el I2 naturaleza de los neutrinos o la detectan de la materia oscura, entre otros. Pues ahora empezamos con las preguntas. Vale, ¿Cuándo se fundó el laboratorio? Nos presentamos si queréis. Ah, vale, sí, sí. Para que sepáis con quién estáis hablando. Una pequeñita corrección a lo que has dicho, son 800 metros de roca, ¿vale? 850 es un dato antiguo que igual habéis sacado de algún sitio, pero creo que en la web está actualizado. Pero bueno, vale. solo una pequeñita... lo habrás visto en algún sitio porque en muchos sitios lo ponen así, pero no es del todo correcto. Bueno, yo soy Yolanda, soy la secretaria del director y llevo un poco la coordinación de divulgación. Yo soy Bea, soy física, estoy aquí trabajando en el laboratorio como técnico de criogenia y sistema de gases y además soy estudiante de doctorado, estoy haciendo mi doctorado en neutrinos y aquí para servir. Y yo soy Sergio y soy el responsable del Departamento de Informática del Laboratorio Subterráneo de Canfranc. Y os va a poder hablar de la seguridad, que también tiene un poquito que ver con eso. Vale, pues sí, cuando queráis podéis empezar. Vale, pues la primera pregunta es ¿cuándo se fundó el laboratorio? Bueno, el laboratorio, los inicios del laboratorio, para ir a los inicios nos tenemos que remontar al 1985, o sea, hace 38 años, que para vosotros es prehistoria, pero fue la primera vez que un grupo de físicos del Grupo de Física Nuclear y Astropartículas de la Universidad de Zaragoza pues buscaban un sitio donde poder alojar sus experimentos, ¿vale? Ellos necesitaban un sitio donde poder protegerse de la radiación cósmica. Sabían de la existencia del túnel de Canfranc, ahora os explicaremos por qué, ¿vale? Por qué de esa necesidad. Ellos conocían el túnel de Canfranc, lo que ellos necesitaban es un sitio que tuviera una cantidad de roca por encima, porque la roca es un aislante natural de los rayos cósmicos, que esto lo explicará muy bien mi compañera Bea un poquito más adelante. Y bueno, conocían que el túnel estaba abandonado y que tenía esta montaña por encima, el Monte Tobazo, y por eso decidieron establecer sus experimentos allí. Esto fue en el 85, estuvieron unos cuantos años hasta el 1994, en el cual se hizo un laboratorio un poquito más grande, el que ahora denominamos el 2500, porque está a 2,5 kilómetros de la boca del túnel de España. Y después, en el 2006, se completó, aprovechando la obra del túnel de San Pol, se completa la obra del laboratorio actual. Son 1.600 metros cuadrados. Esto fue en el 2006, aunque hubo un problema con el aglomerado que se había puesto para proteger la roca y hubo que volver a reformar el laboratorio, cerrarlo y todo se completó y en el 2010 fue la apertura oficial del laboratorio que existe hoy. O sea que ha sido un proceso bastante largo. ¿De acuerdo? Realmente el laboratorio como se conoce hoy, pues desde el 2010. Pues vaya historia, ¿no? Sí. ¿Y cuál fue la razón principal por la que fundasteis el laboratorio? ¿Qué, perdón? La razón principal por la que fundasteis el laboratorio. Bueno, la razón principal... Sí, una de las ramas principales de investigación, bueno, históricamente en aquel momento pues está investigando tanto materia oscura como neutrinos, que es las dos ramas principales que siguen hoy en día. El problema es que para investigar acerca de esto es necesario aislarse del resto de partículas que hay en el universo, porque si el universo solo hubiese materia oscura, pues sería muy fácil. Pasa que en el universo pues también hay luz, hay átomos ordinarios y hay núcleos ordinarios que interfieren con la materia oscura. Entonces necesitas irte a unos ambientes en los que te aísles de estas partículas más comunes. Una de las partículas más comunes que ahora mismo se están atravesando a vosotros y nos están atravesando a nosotros
son los rayos cósmicos. Son partículas que vienen aceleradas desde los confines del universo, se estrellan contra los átomos de nuestra atmósfera y producen una cascada de partículas. Las partículas llegan a la superficie de la Tierra. Entonces, si yo pongo mi detector de materia oscura en la superficie, o sea, ahí en vuestra clase o aquí en nuestra sala, lo único que voy a ver son estos rayos cósmicos. Entonces necesito meterme dentro de la montaña para que la roca que queda por encima absorba los rayos cósmicos y dentro de la montaña ya no llegan los rayos cósmicos. De tal manera que si yo ahora pongo mi detector dentro de la montaña, ya no voy a ver rayos cósmicos y voy a tener una probabilidad más alta de ver la materia oscura o los neutrinos. Entonces esa es la idea de por qué se meten bajo tierra. Están haciendo física de partículas y si ponen sus detectores en la superficie no van a ver las partículas que están buscando, van a ver las que ya saben que están ahí. Lo que proporciona el laboratorio, que es algo que le gusta mucho decir a nuestro director, que queda como muy ese silencio cósmico. Es una manera de explicarlo: si tú quieres escuchar un ruido muy bajito, no te vas a una autopista, porque todo el ruido que contamina alrededor no te va a permitir escucharlo, ¿de acuerdo? Pues esto es un poquito lo mismo con lo que os ha explicado Bea. Aquí se busca el silencio cósmico, que haya menos partículas. La siguiente pregunta, ¿qué investiga en el laboratorio? Vale, pues como os he dicho antes, investigamos principalmente materia oscura y neutrinos. La materia oscura es un componente, bueno, compone el 28% del universo en el que vivimos. Puede parecer que conocemos un montón de cosas, que sabemos que las cosas están hechas de átomos, que los átomos se juntan y hacen moléculas, que las moléculas se juntan, incluso salen seres humanos. Pero en realidad todo lo que veis a vuestro alrededor, todas las estrellas, todas las galaxias, son solo el 1% del universo. Bueno, son solo el 5% del universo. Un 28% es lo que se conoce como materia oscura. Sabemos que está ahí, pero nunca nadie la ha detectado. Entonces, lo que intentamos aquí en el laboratorio, con experimentos, es encontrar esa materia oscura, que venga una partícula de materia oscura, interaccione con nuestro detector y nos deje una señal. Y luego la otra rama son los neutrinos, que son partículas muy pequeñas, muy difíciles de detectar y que se producen en procesos nucleares. Por ejemplo, en el Sol ahora mismo está fusionando hidrógeno para producir helio y eso es lo que lo mantiene iluminado. Pues igual que emite luz, emite neutrinos. Cuando una estrella explota porque muere, emite neutrinos. Pues detectando esos neutrinos puedes conocer cosas del Sol o cosas de estas estrellas que han muerto. Eso en la rama de la física, pero también en el laboratorio pues tiene otra rama de biología, de biología, de química, una parte de ingeniería. Sí, la de biología es la novedad, ¿no?, del laboratorio, sí, porque se creó el año pasado una plataforma de biología donde acogemos experimentos pues que quieran probar sus experimentos, sus procesos en un entorno protegido de la radiactividad como es el laboratorio, ¿no? Entonces, esto es algo... O sea, como físicos, el laboratorio tiene 38 años de experiencia en control de ambientes bajo radiactivos, ¿vale? Meterse bajo la montaña y nos seguimos protegiendo, porque luego los experimentos están dentro de castillos de plomo o castillos de cobre, y todo eso para aislarlo de todas estas partículas que no nos interesan. Pues toda esa experiencia que hemos ganado durante todos estos años es la que ahora se traslada a experimentos de biología. Y la pregunta que intentan responder básicamente todos estos experimentos de biología es: ¿qué le ocurre a la vida? La vida pueden ser células humanas o gusanos microscópicos o levaduras o lo que sea, o hongos, cuando los meto en un ambiente de baja radiactividad. Porque el ambiente en el que vivimos, en el que estáis vosotros ahora, es radiactivo, de forma natural. Cada vez que respiráis, os estáis metiendo un poquito de un gas, que es radón. Si os vais a la tabla periódica, uno de los gases nobles es el radón. El radón es radiactivo. Cada vez que hacéis así, pues un chupito de radón para adentro y radiactividad que os metéis en el cuerpo. ¿Vale? Entonces,
los seres vivos que están en la superficie de la Tierra están adaptados a esas condiciones. Si los metes en otros ambientes, ¿qué les pasa? Esa es la pregunta que se intenta responder aquí. ¿Cuánto tiempo os ha costado organizar todo? Bueno, esto lo hemos hecho ya un poquito en la primera pregunta, ¿no? El organizarlo todo, el poner en marcha el laboratorio fue un proceso muy largo. Realmente organizar el laboratorio está en una renovación continua, ¿no? Siempre se están intentando dar servicio a los experimentos, entonces depende un poquito de los experimentos que vienen y de sus necesidades, pues se equipa el laboratorio cada vez con más instalaciones. Entonces el laboratorio, ¿cuánto costó? Pues fue un periodo durante muchos años, como os hemos hablado. Por ejemplo, cuando entraron en el túnel, primero solo estaban en el túnel y conseguir ese primer espacio del laboratorio 2500, pues fue una lucha con el ministerio, ¿no? Es decir, pues mira esto que estamos haciendo en el túnel, mira qué buenos resultados está dando, por favor, permitirnos hacer un hueco en la montaña. Yo tengo una anécdota sobre eso, porque el anterior director, bueno, el último de los fundadores, José Ángel Villar, siempre contaba que ellos, claro, para trabajar en los experimentos tienen que protegerse con estos monos blancos que seguro que habéis visto en muchas películas, en muchos reportajes sobre laboratorios. Entonces ellos estaban trabajando en las cavidades del túnel ferroviario y de repente vieron entrar las máquinas cuando entraban a hacer la obra del túnel carretero. Y salieron corriendo a decirles que por favor que pararan y les explicaron lo que estaban haciendo allí, que ellos se asustaron un poco al ver a un científico loco, ¿no? Salir vestido de blanco, y les creó muchísima curiosidad de lo que estaban haciendo, les encantó todo lo que les contaron y les prestaron su apoyo para construir el laboratorio que tenemos hoy. Pero eso sí fue así. ¿Qué seguridad hay en el laboratorio? ¿Qué seguridad? Seguridad. Tenéis que pensar que por muy rimbombante que suene, al final es como una empresa o como un edificio, solo que está dentro de la montaña. A nivel de seguridad tenemos cualquier sistema que tiene una empresa o en el colegio que tenéis, sistema de detección de incendios, lo único que aquí, por ejemplo, la extinción, una vez que está el incendio, al haber mucha electrónica y sobre todo alto voltaje, la extinción no la hacemos con agua, sino que la hacemos con CO2, ¿vale? O sea, eliminamos todo el oxígeno de la sala en la que podía haber un incendio. Con respecto a esto también tenemos unas botellas de oxígeno, como los que pueden llevar los bomberos, que nos permitirían, en caso de necesidad, una hora de oxígeno para poder entrar a la sala donde hubiera el incendio y apagar algún sistema más crítico. Luego ya a nivel de la montaña, al estar metido a 800 metros bajo tierra, lo que tenemos es un sistema de monitorización por fibras ópticas que monitorizan el movimiento de la montaña a la micra del milímetro. Es decir, la montaña al hacer un agujero tiende a moverse para asentarse y demás, y nosotros lo que hacemos es detectar ese movimiento para que no haya ninguna rotura o que no se esté desplazando mucho en un sentido y que pueda haber un colapso de la montaña y hundirse. ¿Vale? Este sistema es el mismo que usan, por ejemplo, en la Torre Eiffel de París. De hecho, la empresa que lo montó es la misma, y el que se usa en las obras cuando se hace nuevas líneas de metro. ¿Vale? Por ejemplo, en la parte de la Sagrada Familia se puso toda la parte de abajo para evitar que las obras del metro de Barcelona pudieran afectar a la estructura de la Sagrada Familia. Aparte de eso, lo que tenemos es un sistema que nosotros llamamos, se llama Slope Control, que es un sistema que está recogiendo cada milisegundo datos concretos de que nos pueden interesar, como niveles de oxígeno, los niveles de luz, de tensión y demás. Entonces, cuando hay cualquier alarma, lo que hace es, en función de la criticidad de esa alarma, manda o bien un email o un email y un SMS a varios móviles, entre los que está uno de guardia, para subir en caso de que fuera necesario. ¿Vale? Si se va la luz, por ejemplo, tenemos un sistema de alimentación ininterrumpida que daría la cobertura a los sistemas críticos hasta que arrancara un grupo electrógeno que va con gasoil. ¿Vale? Y luego, además, tenemos, bueno, como os ha comentado mi compañera, el radon es un gas que no nos gusta, una partícula,
un elemento, con lo cual lo que hacemos es monitorizarlo para ver en qué niveles, ¿vale? Porque hay una normativa europea que dice en qué niveles de radón tú puedes trabajar, por eso ventilamos las casas, simplemente es para eliminar el radón de las casas y que el aire sea más limpio. Y luego, ya tenemos algo más específico, ¿no? Creo que no. Ah, bueno, el control de temperatura. Bueno, el control de temperatura, porque uno de los experimentos es un tanque de argón, que de líquido, que si hubiera una rotura, lo que hace el argón en estado líquido está muy frío y cuando entra en contacto con la atmósfera que tenemos de 19-20 grados en el laboratorio, se convierte en gas, desplazando el oxígeno. Entonces, si hay una pequeña rotura, una pequeña fisura que suelta un poco de este argón líquido, no hay problema, tenemos un sistema que lo evacúa al túnel donde hay una ventilación constante y lo eliminaría. El problema vendría si hubiera una rotura general de ese tanque que mandaría todo el argón líquido y desplazaría todo el oxígeno de la sala principal del laboratorio, con lo cual sería una atmósfera inerte y además la pondría a menos 200 grados centígrados, ¿vale? Entonces ahí tenemos un sistema fuera del laboratorio para que los bomberos, que son los primeros que vendrían a socorrernos, vean en todo momento el estado de las salas del laboratorio, pues por si tiene que ponerse escafandras con oxígeno, tiene que ponerse trajes especiales, lo que fuera. ¿Qué puede aportar a la sociedad vuestros estudios? Sí. Calienta que sale. Esto, o sea, nosotros aquí hacemos ciencia básica, entonces no tiene una aplicación inmediata, ni siquiera a lo mejor probablemente ninguno de vosotros vea una aplicación inmediata de los neutrinos. Pero podemos echar la vista atrás y nos podemos ir hace 2 siglos y imaginaros a un investigador en su laboratorio que tenía ahí unas moléculas de agua y tenía una fuente de microondas, ¿vale? Y las moléculas de agua, cuando él encendía la fuente de microondas, se ponían a vibrar. ¿Y eso qué significa? En aquel momento él sabía que las moléculas de agua vibran en el microondas. Si tú le hubieses preguntado qué aplicación tiene eso, no te lo sabe decir. Pero 2 siglos después tenemos el microondas, ¿no? Abrimos, metemos el plato, giramos la rueda y calienta. Entonces tenéis que pensar un poco en eso. Ahora mismo el tipo de ciencia que se hace aquí no tiene una aplicación directa tal cual. O sea, la materia oscura, ¿para qué sirve? Pues no está ni detectada, entonces servir no sirve para nada. En un futuro no sabes para qué puede servir. Entonces, pero para poder utilizar cualquier cosa necesitas conocerla en profundidad. Todo esto no significa que en el proceso no se aprendan cosas, ¿vale? Por ejemplo, hay un experimento aquí, que es el experimento NEX, que estudia el neutrino, y necesitan ser capaces de reconstruir trayectorias de electrones. Pues la forma de reconstruir estas trayectorias se ha extrapolado a los test, no son test, las pruebas PET médicas, que son por emisión de positrones. Es como unas radiografías mejoradas, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Entonces, como en la tomografía PET necesitas reconstruir electrones, es exactamente lo mismo que hace este experimento, para 2 aplicaciones totalmente distintas. Pero todas las mejoras introducidas por este experimento se han trasladado a estas pruebas médicas y ahora son mejores, o tienen capacidad de ser mejores. El neutrino, que es el fin último del electrón, todavía no ha llegado a ninguna aplicación práctica, pero en el camino pues hemos mejorado las operaciones por positrones. Un poco la idea. Y como estos ejemplos hay otros. Por ejemplo, los experimentos de biología aprenderemos sobre el envejecimiento celular y no sabes si eso tiene algo que ver con una futura o entender mejor el cáncer o... No hay una respuesta concreta a la pregunta, pero bueno, esa es un poco la idea. ¿Para qué sirven los detectores de germanio? Bueno, pues hemos dicho que los experimentos que hacemos aquí hay que hacerlos en muy baja radiación, ¿vale? Y lo primero que hacemos es meternos bajo tierra, luego nos metemos dentro de unos castillos de plomo, luego nos metemos dentro de unos castillos de cobre, luego le quitamos todo el radón. Y ya que hemos hecho todo este esfuerzo, si ahora voy a hacer mi experimento y tengo que atornillar cosas y voy a la ferretería de Jaca o de Barbastro y compro los tornillos ahí y los pongo,
esos tornillos van a ser radiactivos de forma natural. Entonces, mi experimento solo va a ser sensible a la radiación interna de los tornillos que yo he comprado. Por tanto, no puedo comprar los tornillos en cualquier sitio, y cuando digo tornillos, cables, resinas, piezas de aluminio, piezas de acero, todo aquello que os podéis imaginar. Pues para saber si el tornillo de la empresa X es suficientemente bueno y no es radiactivo, tengo que medir su radiactividad. Y ahí es donde entran los detectores de germanio. Son detectores en los que ponemos unos cuantos tornillos ahí dentro, los ponemos a medir la radiactividad de esos tornillos y decimos, vale, pues estos tornillos de esta empresa X no me valen, pero los de la empresa Y sí, pues los de la empresa Y. Y eso se hace con todas las piezas y todos los materiales que se tengan que utilizar en los experimentos. Hemos leído que estáis trabajando en un nuevo proyecto, el Hipercamiocande. Sí. ¿En qué consiste? Pues Hipercamiocande es un telescopio de neutrinos, es un experimento internacional liderado por japoneses. Es un tanque de agua ultrapura de 80 metros de altura, 60 metros de diámetro, 1 millón de toneladas de agua para ver neutrinos. ¿Vale? Está a, creo que son 600 metros de profundidad en la montaña. Entonces, pues eso, pensar una montaña, 600 metros y luego un tanque de agua de 80 metros de altura y 60 metros de diámetro. Hyperkamiokande es la tercera generación, ¿vale? Los japoneses primero hicieron Kamiokande, luego hicieron Super Kamiokande y ahora están construyendo Hyperkamiokande. Entonces, como ya están en unos niveles muy altos y el presupuesto para construir esto es muy grande, pues los japoneses se han abierto a la colaboración internacional. Y el laboratorio es el centro coordinador de la participación española en este experimento. Uno de los requisitos de la participación en Hyperkamiokande es construir o diseñar cosas. Entonces, el laboratorio está encargado de construir las cubiertas que van a proteger los fotosensores de este tanque de agua. Pensad en un tanque de agua cilíndrico, todas las paredes están llenas de fotosensores que sirven para medir la luz que se produce cuando el neutrino interacciona con el agua. Cuando el neutrino interacciona con el agua te produce luz y el agua, digamos, que se enciende. Pues tú recoges ese encendido del agua con los fotosensores, pero estos fotosensores tienen que estar cubiertos, porque si los pones descubiertos, si se rompe uno, se rompen todos. Hay 22.000 a 10.000 los fotosensores. Así que ese es el papel principal del laboratorio ahora mismo en este experimento. Diseñar, construir, colocar o trasladar a Japón y colocar 22.000 cubiertas para los 22.000 fotosensores de Hyperkamiokande.